Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Y hablamos que esta serie le pusimos por nombre Poder de Dios para Salvación. Estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo por capítulo, verso por verso, y comenzamos la semana pasada con el saludo. Comenzamos leyendo parte del saludo de Pablo y decíamos que Pablo se avienta unos saludos de aquellos, ¿no? Unos saludos llenos de verdades y de palabra que nos edifica. Y hoy vamos a continuar, vamos a estar leyendo del versículo 8 al 17. Vamos a leerlo todo y luego tomamos un tiempo para orar y nos echamos un clavado en su palabra, ¿ok? Verso 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Señor, te damos gracias por tu palabra, y mientras meditamos en ella el día de hoy, Señor, queremos pedirte que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, que podamos apreciar las riquezas de esas buenas noticias, que podamos ver el poder, Señor, que hay en este mensaje, poder para transformar vidas, poder para salvar pecadores, poder para hacer justo al injusto, y es, Señor, todo esto para tu gloria. Enséñanos, instrúyenos, moldéanos en este tiempo, y te pedimos para que tú penetres, Señor, con tu palabra lo más profundo de nuestro corazón y nos moldees para ser obedientes a tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos viendo quién era el autor de Romanos y veíamos a Pablo escribiendo, presentándose en el capítulo 1. Y en los primeros 7 versos veíamos cómo Pablo hacía un resumen de lo que era el evangelio. Veíamos quién era el autor, veíamos el origen del evangelio, que decía que era el evangelio de Dios. Veíamos cuál era el anuncio que había hecho Dios a través de los profetas en las escrituras de este mensaje que es el evangelio. Veíamos que su contenido está centrado en una persona. No está centrado en consejos o en rituales, sino en una persona. Dice el versículo 3 que son acerca de su Hijo. Estas buenas noticias son acerca de su Hijo, acerca de Jesús. Y vimos que Jesús había sido un hombre del linaje de David, pero que fue mostrado o fue confirmado como Hijo de Dios al resucitar. Con poder, dice que fue confirmado Hijo de Dios. Ese es el contenido del evangelio. Y veíamos que Pablo predicaba estas buenas noticias con una idea en mente. Dice el verso 5: para obediencia de la fe en todas las naciones. Y decíamos que cuando se predica el evangelio tiene como propósito una fe obediente. No solamente una fe, sino una fe obediente. Una fe genuina tiene como consecuencia obediencia. Podemos decir que tenemos fe, pero si no somos obedientes, no estamos hablando de fe genuina. Pablo
tenía muy claro ese mensaje, esa predicación que él hacía de las buenas noticias acerca de una persona que era Jesús, con el objetivo de ver una fe obediente en las personas. Y hoy en día vamos a continuar con esta carta. Y decíamos la semana pasada que este libro es un libro que ha transformado a la iglesia en diferentes etapas, y hablábamos de Martín Lutero como un ejemplo. Y decíamos que Martín Lutero, precisamente mientras estaba estudiando o enseñando como maestro en la universidad el libro de Romanos, tenía una lucha Martín Lutero. Martín Lutero decía, ¿cómo puede ser, cuando habla en el versículo 17, el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe? Y para Martín Lutero era todo un misterio que lo atormentaba, entender cómo un Dios justo y santo podía ser para que pecadores como nosotros se acercaran a Él. Y a Martín Lutero la idea de la justicia de Dios le aterraba. Si tú lees la biografía de Martín Lutero, te vas a dar cuenta que era un hombre que estaba obsesionado con la justicia de Dios. Era un hombre que se sentía atormentado todos los días por la justicia de Dios, hasta el momento que el Señor, por su Espíritu Santo, abrió su entendimiento para entender que el justo por la fe vivirá. Y vamos a leer cómo Pablo expone primeramente parte de su saludo. Ya se dio a conocer a esta iglesia que él no conocía personalmente. Decíamos que la iglesia de Romanos empezó probablemente con esas personas del libro de Hechos que dice que eran ciudadanos romanos que recibieron el Espíritu Santo, y cuando regresaron a Roma probablemente comenzaron a compartir de su fe y nació esta iglesia. Ahora, hablar de la iglesia en Roma, en este tiempo Roma era una ciudad como Hermosillo, más o menos, una metrópoli, ¿no? Era una ciudad de más o menos 1 millón de habitantes, muchos esclavos o muchos libertos, personas que habían sido esclavos que ahora eran libres. Y dicen que era una mezcla muy, muy curiosa en Roma, porque Roma era la capital del imperio, era el centro del mundo, todos los caminos llevaban a Roma en ese tiempo. Roma mantenía la paz en todas las naciones que había conquistado, se le conocía como la Pax Romana, que era si te mueves te doy un zape. Entonces básicamente todas las naciones estaban sojuzgadas bajo el dominio del imperio, y en esa ciudad romana la iglesia estaba naciendo, estaba creciendo, pero no sin dificultades, como hemos visto con Tesalónica, como hemos visto en Berea, como hemos visto en los diferentes lugares donde Pablo iba predicando el evangelio. Siempre que el evangelio es predicado, ¿qué sucede? Viene la adversidad. Y los ciudadanos en Roma no eran exentos de esto. Los cristianos estaban padeciendo dificultades también, como en casi cualquier lugar en esta época. Recibir el evangelio, convertirte al cristianismo, era automáticamente que te hicieran el fuchi en tu familia la mayoría de las veces, o tus vecinos, o como les decía a las mujeres, los sacaban del cafecito, ya no las invitaban a las mujeres al cafecito. ¿Por qué? Porque habían recibido el evangelio. Y considera las implicaciones de un mensaje como el de Pablo. Cristo fue crucificado para perdonar tus pecados. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero este mensaje era un mensaje revolucionario. Era un mensaje completamente distinto de lo que la mayoría de las personas esperaban de un Dios en esa época, igual hoy. Entonces, Pablo sabía de la lucha que estaba pasando esta gente, estos creyentes en Roma, y como Pablo no los conocía personalmente, les escribe y les expone ese deseo que tiene de visitarlos. Quiero conocerlos, quiero saber cómo están, quiero animarlos. Y comienza una oración en el versículo 8 y dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Lo primero que queremos ver aquí es que en las cartas en esa época era común invocar a los dioses, ¿no? El favor de los dioses. Pero Pablo cambia la estructura típica de una carta y él mete una oración a Dios. Y dice, ¿saben? Yo estoy agradecido. Pablo muestra su gratitud por la obra de Dios. Dice, estoy agradecido, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes. ¿Qué es lo que había pasado con esta iglesia o por qué Pablo da gracias a Dios? Dice,
Su fe, ¿qué? Se divulga por todo el mundo. Ahora, esto se parece, los que vienen los miércoles, estamos estudiando Tesalonicenses. Y dice Pablo también a los tesalonicenses que se goza de saber que su fe se ha conocido en Macedonia, más allá en las regiones de Acaya, por todos lados, dice. Pero Pablo aquí está diciéndole a la iglesia que está en la capital del imperio, está en la capital del mundo. Imagínate que la iglesia empiece a crecer en Roma. Todo el mundo entraba o salía de Roma, entonces era algo bien importante. Y Pablo dice, me gozo de lo que Dios está haciendo con ustedes, porque se oye por todo el mundo de su fe. Ahora, estaba exagerando Pablo, ¿no? Era una manera de decir que su fe era muy grande. No se veía en todo el mundo, era el mundo conocido, ¿no? Aquí en América a lo mejor no escuchamos nada todavía, pero se refería a la cantidad de gente que estaba siendo influenciada o estaba escuchando de la fe de esta iglesia, en Roma. Esto era para Pablo la manera de acercarse a esta iglesia, dando gracias a Dios, aunque él no la había plantado. Pablo no había empezado la iglesia, sin embargo se goza y da gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. En Filipenses, si ustedes se acuerdan, Pablo dice que también, aunque otros predicaban el evangelio para hacerlo sentir mal a él mientras estaba en la cárcel, Pablo decía, el evangelio es predicado y en eso me gozo. ¿Te gozas tú? ¿Tienes gratitud por Dios, con Dios por lo que está haciendo en tu familia? ¿Por lo que está haciendo en la iglesia? ¿En otras iglesias? Eso es más difícil gozarse a veces, ¿verdad? Dices, cuando dices, allá está creciendo, mira, tiene una semana en la iglesia y tienen el doble de gente que tú. Gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Qué bendición. Pero Pablo se gozaba de lo que Dios estaba haciendo y da gracias a Dios, muestra su gratitud en esa versión, versículo 8. Luego dice en el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Y Pablo continuamente nos recuerda la importancia de la oración. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Apelo a Dios que conoce el corazón y Él sabe que soy sincero. Soy sincero en eso que estoy diciendo. Y cada vez que oro, me acuerdo de ustedes. Cada vez que oro, pienso en la iglesia de Roma. Y dice allí, fíjense cómo lo expresa Pablo, Dios es mi testigo y a este Dios es al que sirvo en mi espíritu. En algunas versiones ponen con todo mi corazón, pero la palabra original indica mi espíritu. Y esto es como consecuencia, el espíritu de Dios trabajando en el espíritu de Pablo. Dice, Dios es mi testigo, Él es al que sirvo con mi espíritu. Y sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. ¿Y qué es lo que pedía Pablo? Verso 10. Rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ustedes. La oración de Pablo, el deseo de Pablo, el anhelo de Pablo era poder ir, visitar a esta iglesia, a este grupo de creyentes que no conocía personalmente, pero que el Señor había puesto una carga para que orara por ellos. Ahora, si ustedes recuerdan, Pablo había comenzado su obra misionera en Asia Menor. Y vimos en miércoles que la primera ciudad a la que llega a predicar de Europa es a Tesalónica. Pablo comienza a predicar en Europa, en Tesalónica, luego tiene que huir, sabemos que pasa a Berea y luego se va a Atenas en la península griega y comparte también el evangelio, luego se va a Corinto y Pablo está pensando en Roma y sabemos por el libro de Hechos que también piensa después ir a España. Pablo está pensando en seguir adelante con la obra de Dios. Y aquí dice, a ustedes no los conozco, anhelo, es lo que le estoy pidiendo a Dios, que abra la puerta para visitarlos. ¿Por qué? ¿Qué tenía en mente Pablo? Ese es el deseo de Pablo de ir a España, a Roma, es por lo que dice el verso 11, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Ahora, Pablo dice, quiero estar allá con ustedes y quiero bendecirlos.
Quiero comunicarles algún don espiritual. Y quizás se te viene a tu mente, don espiritual, pues a lo mejor el don de lenguas, el don de profecía, algún don que va a ir a dar Pablo. Ahora, la Biblia nos dice una cosa, ¿quién reparte los dones? El Espíritu Santo. Más bien Pablo lo que dice es que quiero ir y bendecirlos, edificarlos. Pablo sabemos que tenía dones y sin duda él con la palabra de sabiduría o con la palabra de discernimiento iba a edificar la iglesia. Lo que Pablo quería era edificar a esta iglesia que estaba, vamos a decirlo en cierta manera, solita en Roma, y quería asegurarse de que estuvieran firmes y bendecirlos. Pero eso sonaba muy arrogante a lo mejor, como no conocían a Pablo, y si Pablo dice, quiero ir a bendecirlos y darles algún don por allí, Pablo dice en el verso 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Es decir, quiero ir a darles algo, pero quiero recibir de ustedes también y ser edificado por ustedes. Y esa es una realidad de los creyentes. Dios nos usa, pero también Dios usa a la persona que está a tu lado. Dios quiere usarte a ti para que edifiques a alguien más. Dios quiere usarte a ti como un instrumento para que tú animes, para que tú fortalezcas, para que tú exhortes a alguien. Pero todos necesitamos enseñanza. Todos es todos. Los pastores necesitamos que alguien nos exhorte. Pablo necesitaba que alguien lo animara también en la fe. Y dice, cuando yo vaya, sí llevo un don para ustedes, pero quiero ser edificado también por ustedes, porque al final de cuentas tenemos una fe que es común. Tu Dios es el mismo que el mío, tu Señor Jesús es el mismo que el mío, el Espíritu Santo es el mismo que el mío. Entonces, tanto puede actuar a través de mi vida como de la tuya. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos edifiquemos mutuamente unos a otros. Ahora, Pablo les está haciendo este ofrecimiento, les está expresando este deseo de asistir, de edificarlos, de bendecirlos. Pero los romanos podían decir, ¿y por qué hasta ahora? Pues ¿por qué no has venido antes? ¿Por qué no estás aquí? Nos mandas esta carta. Y Pablo de alguna manera se pone el guarache y dice, ¿saben qué? El verso 13, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. En Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, Pablo dice que él había intentado muchas veces visitar la iglesia en Tesalónica, pero ¿quién le había estorbado? Satanás, dice el diablo. Vamos a 1 Tesalonicenses, por favor. Vengan los miércoles, ven, es importante. 1 Tesalonicenses, dice en el capítulo 2, dice el verso 18, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿qué? Satanás, ¿qué hizo? Nos estorbó. Pablo quería asistir, quería visitar a la gente en Tesalónica, pero dice Pablo, ¿sabes qué? Satanás me ha estorbado, no he podido estar allá. Ahora, si pensamos en la manera en que la gente, los judíos, buscaban a Pablo, pudiéramos pensar que de alguna manera los judíos estaban influenciados por Satanás, pues estaban estorbando la posibilidad de que Pablo fuera. Sin embargo, si regresas a Romanos, aquí el caso es diferente. Pablo dice, ¿sabes qué? He sido estorbado. Eso no significa que siempre que habla de estorbo sea el diablo. En el capítulo 15 de Romanos, en el verso 19, dice allí, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado verán acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ok, verso 22, por esta causa me he visto impedido, ¿cuántas veces? Muchas veces de ir a ustedes. Entonces en esta ocasión Pablo había sido impedido aparentemente por la chamba que tenía con otras iglesias. Decíamos que Pablo había empezado su ministerio
en Asia Menor y Pablo dice, he estado trabajando, yendo para muchos lugares, he llenado todos esos lugares con el Evangelio. Y dice, me he esforzado porque son lugares donde nadie había predicado. Pero esto, en consecuencia, me ha impedido ir a visitarlos a ustedes. Y Pablo estaba diciendo, miren, de verdad tengo ganas de ir, no he podido ir porque el Señor me ha dado mucho trabajo por acá. Sí quiero visitarlos, pero no he podido hacerlo. Ahora, esa era la circunstancia de Pablo. Pablo estaba muy ocupado trabajando para la obra del Señor. Sin embargo, Pablo tenía un interés especial con la iglesia de Roma, decíamos. Y es bien interesante esto porque Pablo quiere ir a predicarles el Evangelio y estamos hablando de una iglesia de cristianos, ¿estamos de acuerdo? Y esto es importante porque a veces pensamos que el Evangelio solamente es para los no creyentes. Pero el Evangelio es la base de nuestra fe y va a ser la dieta hasta que el Señor venga. No hay otra cosa más importante que yo pueda decirte que el Evangelio. Las buenas noticias no solamente son para que la gente reciba a Cristo, son para que la gente crezca en Cristo también. Y Pablo estaba haciendo algo que nosotros conocemos o diríamos es un discipulado, porque Pablo quería ir a esa iglesia, sí quería predicar, y dice allí en el versículo 13 que también quería tener algún fruto como entre los demás gentiles, es decir, también quería que almas recibieran a Cristo y ver que el Señor añadiera más gente a la iglesia, fruto de evangelismo, pero también quería edificarlos a ellos, dice en el versículo, si se acuerdan, en el verso 11, a fin de que sean confirmados. Y nosotros, amados, vamos a estar sobre el Evangelio vez tras vez, tras vez, tras vez. Y como decía Pablo, a mí no me molesta repetir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es más seguro para ustedes. Cuando estamos recordando de qué se trata el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? De Jesús, de una persona, de Jesús. La vida eterna. Conocer a Dios, al único Dios verdadero y a su Hijo, a su único Hijo que Él ha enviado. El Evangelio nos llama a una relación con Dios. Por eso no vamos a encontrar un mensaje más importante que el de un Dios que nos busca para tener una relación personal con nosotros. Un Dios que nos pone en una posición correcta para poder tener una amistad con Él y poder relacionarnos con Él y poder tener una amistad, una relación que sea ajena. Ahora, Pablo decíamos que él como un hombre que había sido escogido por Dios, en el verso 1 del capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo decía, yo tengo un llamado, he sido apartado de Dios para esto, para predicar el Evangelio. Y Pablo lo veía de esta manera, mira el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué? Soy deudor. Pablo se sentía con una deuda. Pablo decía, si Dios me llamó para algo, estoy obligado a hacer esto. Me siento obligado a hacerlo. Siento que tengo una deuda con esas personas. ¿Le debes a Coppel? ¿A Liverpool? ¿Es parte de tu deuda? ¿No? Pablo se veía a sí mismo como alguien que tenía esa obligación. Y era una obligación en buen sentido. Pablo decía en Romanos, también en el capítulo 5, que se sentía obligado por el amor de Dios. El amor de Cristo me obliga a predicar el Evangelio. Y por eso él decía en el verso 14, a griegos y a no griegos. De hecho, la palabra es bárbaros. Decía a los griegos y a los bárbaros. Ahora, Pablo era el apóstol para predicarle ¿a quién? A los gentiles. Él al inicio de su ministerio quiso ir y predicar a los judíos y siempre los sacaban a palos de la sinagoga, ¿no? Hasta que entendió y dijo, está bien, ya me voy a ir de lleno con los gentiles. Y Pablo aquí lo que está diciendo está abarcando a todo el mundo gentil, a los griegos, a los que hablan el griego bien y a los bárbaros. Que si usaba esa palabra bárbaros
no para hablar de los vikingos o así barbones. No, hablaba de bárbaros todos aquellos que no hablaban el griego. Dice, le decían bárbaros, la palabra viene su origen es una burla de la manera que hablaba. Decían que es como si hablaran bárbaro, es lo que le entendemos. Entonces le pusieron los bárbaros, ¿no? Entonces dice, es para todos los gentiles, los que hablan griego y el resto del mundo, ¿no? Los que hablan griego y el resto del mundo. De hecho, lo hace 2 veces con diferentes maneras. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a ignorantes. Pero está hablando de los gentiles, ahí no menciona a los judíos. Pero Pablo decía, yo como apóstol llamado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles, me siento en deuda con todos ellos, con los que hablan griego, con los que hablan cualquier otro idioma que no le entiendan, por aquellos que son sabios, que han sido influenciados por la cultura griega, como para los que son ignorantes. A todos les debo la predicación del evangelio. Y, amado hermano, ¿tú no te sientes deudor al recibir algo por gracia de parte de Dios? Al llamarte, al escogerte y al sacarte del hoyo en que estabas. Y que por su gracia te perdona, por su gracia te adopta como su hijo, por gracia te destina para la eternidad en la gloria. ¿No sientes una deuda? ¿No sientes una motivación, una necesidad de compartirle a alguien de este mensaje? ¿Qué harías si, como todo el mundo en internet, descubrieras una cura para una enfermedad? Ya sabes, ¿no? Lo que los médicos no quieren que el mundo sepa, ¿no? Te sorprenderá lo que la industria farmacéutica oculta. Échale carbonato al agua, te lo tomas y te cura todo, ¿no? Algo así. Pero el punto es este: ¿qué harías tú si tuvieras una cura para alguna enfermedad terminal? ¿Te quedarías con ella o irías con la gente que amas, con la gente que conoces, con los conocidos que están sufriendo por causa de esa enfermedad? Tú y yo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice Pablo. Y lo hemos hecho por medio de la predicación del evangelio. ¿No te sientes comprometido para compartir este mensaje con alguien más? Pablo se sentía deudor. Dice, yo no puedo dejar de predicar el evangelio. Me es impuesta necesidad, dicen Corintios. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Y Pablo dice, a todos los gentiles me siento deudor. Y no solamente eso, verso 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. No les dice que sean cristianos, voy a ir a predicarles el evangelio. Pablo está hablando de su deuda, se sentía como un deudor. Nos habla de su disposición, estoy listo para hacerlo. A ustedes que están en Roma, voy a ir y les voy a predicar el evangelio porque estoy dispuesto. ¿No te sientes dispuesto tampoco? ¿Te sientes deudor? ¿Te sientes dispuesto? Dices, qué emoción predicar el evangelio. Y te voy a dar la tercera razón por la que Pablo predicaba. Era un orgullo, era su gloria. Y Pablo lo dice como siempre en una manera inversa. Pablo dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Te da las 3 razones por las cuales predica. Porque soy deudor, porque estoy dispuesto a hacerlo y porque es mi gloria. No me avergüenzo. Ahora, decíamos que el mensaje del evangelio podía ser motivo de vergüenza en ese tiempo. Piensa en esto. Tú llegabas y a lo mejor, como Pablo, ibas ante un rey, ante un gobernante, ante un principal y le decías, mira, te voy a decir unas buenas noticias. Dios se hizo hombre. Y siendo hombre, nació en un establo, en un pesebre, pobre. Y luego su papá y su mamá lo educaron. Y su mamá, hay rumores allí de que salió embarazada. Jesús nació como de 8 meses cuando se casaron, algo así. Y luego ese carpintero creció y fue maltratado por su pueblo.
y luego fue crucificado junto a criminales. Y este Jesús resucitó y te da vida eterna hoy. ¿Sabes? Para la mayoría de la gente esto era algo extraño completamente. Si tú ves la mitología griega o la mitología romana, se la piratearon. Tú ves los dioses que eran dioses caprichosos, eran dioses que hacían su voluntad por la buena o por la mala. Presentar a un Dios que se humillaba y un Dios que era maltratado y un Dios que moría en la cruz, que era lo peor, eran muchas razones para avergonzarte de un Dios así. De hecho, el día de hoy sucede. El mensaje de la cruz sigue siendo, como decía Pablo, locura. Es locura para la gente. ¿Cómo puedes creer que un hombre que muere en la cruz te va a dar vida eterna? Bajo una lógica racional, trata de justificarlo. Había razones para avergonzarse, pero Pablo dice, ¿sabes qué? El Evangelio es mi gloria. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabes por qué? Te da las razones. Porque es poder. El Evangelio de Dios, el Evangelio es poder. Ahora, cuando tú piensas en el poder, tienes que ver primero que la noción que tenemos de poder, y aún en la iglesia cristiana, es muy particular. Si alguien grita desde el púlpito, dices, ese tiene autoridad, ¿verdad? Si conviertes o haces que caiga polvo de oro, uy, hay poder, ¿no? Me tapó una muela, dice, hay poder. Pero dice Pablo que el Evangelio es poder, que un pecador como tú o como yo, que estaba en el hoyo, sin ningún interés en Dios, sea rescatado, sea perdonado, sea hecho hijo de Dios, sea destinado a la gloria y a reinar junto con Jesucristo. Eso es poder. Y eso es lo que dice Pablo, el Evangelio es poder. Y nosotros no pensamos normalmente que la manifestación más poderosa de Dios que podemos ver el día de hoy es un corazón transformado por su gracia, por las buenas nuevas del Evangelio. Pablo dice, el Evangelio para mí es una causa de orgullo. No me avergüenzo de él. De hecho, lo considero como algo digno, como algo increíble, porque es poder. Es poder. Y no solamente es poder, te da la segunda razón, es poder de Dios. Y cuando ves el Evangelio, las buenas noticias tienen malas noticias. Ese poder no está en ti. Ninguna persona, ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Esa es la mala noticia para todos los hombres. Ningún hombre tiene la capacidad de reconciliarse con Dios por sí mismo. Y tenemos esta idea nosotros, las personas, de que podemos esforzarnos de tal manera que vamos a sorprender a Dios. Lo vamos a asombrar con nuestra bondad, de tal modo que Dios no pueda impedirte el paso a la gloria. Y tenemos una noción de santidad relativa, porque si yo te preguntara o le preguntaras a cualquier persona, ¿cuántas cosas buenas necesitas hacer para ir al cielo? Ninguno te va a poder responder, pero te va a decir, pues si no eres tan malo como al otro, entonces pues no creo que Dios no me deje entrar. Tenemos esa idea de que a Dios lo vamos a impresionar, pero la buena noticia tiene una mala noticia. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Necesitamos el poder de Dios. De hecho, Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, retoma este tema en el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Es poder de Dios. No solamente es poder que tiene su origen en Dios. Así como la buena noticia tiene su origen en Dios, el poder tiene su origen en Dios. Solamente Dios puede llevar a cabo esta obra. Muy bien, la razón es que es poder de Dios. ¿Y para qué es ese poder? Para salvación. No es un poder para hacer milagros y que todos estemos contentos
o para que haga un espectáculo y todos salgamos motivados, o para darnos un ejemplo y todos salgamos con las mejores intenciones de ser mejores personas. No, el Evangelio no es para que seas mejor persona, el Evangelio no es para que vivas una vida con los milagros y vivas una vida feliz y con todos tus deseos. El Evangelio es poder para salvación, para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Salvos del juicio. Dios ha establecido un día donde vamos a ser juzgados todos los hombres. Pero en el mismo libro de Romanos nos asegura en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos salvos de la ira. Pero no solamente eso, cuando tú recibes a Jesús, eres salvo también del poder del pecado. Dice Romanos 6 también, si te vas a Romanos 6, en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes de conocer a Cristo, somos esclavos del pecado. Por más que luches, llores y patalees, sigues pecando. Solamente Cristo nos hace libres del poder del pecado. Pero no solamente eso, también nos hace libres de la presencia del pecado. En Romanos 8, verso 21, dice que también la creación misma va a ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere eso? A que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, un cuerpo que va a ser glorificado. Si tú lo lees con calma en tu casa, vas a ver que nosotros mismos vamos a ser liberados de nuestro cuerpo, de este cuerpo que está caído, ¿no? Nuestra naturaleza de pecado. Cuando tú no tienes a Cristo, básicamente estás camino al juicio, eres esclavo del pecado y no te puedes librar del pecado. Ahorita hemos recibido a Jesús, somos salvos de la ira de Dios, somos salvos del poder del pecado y vamos a ser salvos de la presencia del pecado en el futuro cuando estemos con el Señor. Pablo decía entonces, es mi orgullo predicar el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué tan grande es esta oportunidad? Allí nos dice en el verso 16, ¿a quién? Poder de salvación a todo aquel que cree. Dios no está pensando en algo muy exclusivo. Dios está hablando de una oportunidad para todo el que cree. Cuando Juan escribe su evangelio, el famoso versículo 3:16, dice que amó ¿a quién? Al mundo. Amó al mundo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo veía eso y decía, para mí es un orgullo porque esto está tremendo. Estas son buenas noticias, es poder. Y bueno, esto no puedo omitirlo. La palabra poder es dunamis, ¿no? Y es la raíz de la palabra dinamita, ¿no? De ahí viene la palabra dinamita, de esa raíz que significa poder o dinamismo. Y Dios dice, a través de Pablo, ¿sabes qué? Estas buenas noticias son poder de Dios que puede salvar a todo aquel que cree. Y mira la segunda razón por la cual Pablo no se avergüenza. Dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De hecho, esto responde la pregunta del millón que se hacía Martín Lutero. ¿Cómo puede un Dios santo atraer pecadores a sí mismo? ¿O cómo pueden pecadores como nosotros acercarse a un Dios que es santo? Y sabes, es por fe y para fe. Solamente por medio de la fe. Ahora quiero que pienses esto.
La justicia de la que está hablando Pablo aquí es la justicia que Dios imputa a los creyentes. Es la justicia que Dios abona a la cuenta de los que hemos creído en Él. ¿Cómo es esto? Cuando veíamos hace algunos meses en los miércoles, decíamos que Cristo vino como un hombre del linaje de David, pero un hombre que estuvo sujeto de niño a sus padres. Y sus papás le decían: Jesucito, ¿por qué te nos apartaste? Nos asustaste, ¿no? Y dice que Jesús se sujetaba a sus padres. Jesús era obediente. Un hombre que estuvo sujeto a las mismas tentaciones que nosotros, pero nunca pecó. Un hombre que guardó la ley. Incluso le dijo a Juan el Bautista: bautízame. Y Juan el Bautista dice: no, tú bautízame a mí, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Así conviene que se cumpla toda justicia. Jesús vivió una vida perfecta. ¿Y qué es lo que sucedió en la cruz? Cuando Cristo fue a la cruz, tus pecados y los míos le fueron contados a Jesús, a su cuenta. Y la justicia de Cristo, esa vida perfecta en obediencia, en comunión con Dios continuamente, en sujeción continua de una manera perfecta, Dios la tomó y la abonó a nuestra cuenta. De tal manera que ahora tú y yo, siendo pecadores como somos, en nuestra cuenta delante de Dios tenemos la justicia de Cristo. Y Cristo no ve tus pecados y los míos, por así decirlo, claro que los ve. Pero a lo que me refiero es que lo que ve es el filtro de Jesús que nos hace justos. Y por eso dice la Biblia que ahora somos justificados en Él. No porque seamos justos verdaderamente por nosotros mismos, sino porque la justicia de Cristo nos es contada a nosotros en nuestra cuenta. Porque a Cristo le fue contado el pago de nuestros pecados. ¿Sí puedes captar eso? Dios nos ha hecho justos por los méritos, por la obra de Jesucristo, no por nuestros méritos. Dice, la justicia de Dios ahora se revela y se nos muestra que la llave de acceso o la forma en que nosotros accedemos a esto no es por nuestras buenas obras, no es porque seamos muy buenos, sino por la fe, porque creemos, porque hemos creído. Ahora, si tú vas a Efesios al capítulo 2, verso 8, Pablo aquí añade otra cosita más para que no te creas mucho. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es para que digas, es que yo tengo mucha fe, yo tuve mucha fe y por eso creí. A ti te falta fe. No. Es un regalo que Dios pone, la fe, para que nadie se gloríe, para que nadie tome crédito de la obra que solamente Dios puede hacer. Es poder de Dios, no es poder tuyo. No es poder del pastor, no es poder de la iglesia, no es poder de una religión. Es poder de Dios. Y la buena noticia es como tiene su origen en Dios, Dios también es la fuente del poder y la fuente de donde viene la fe. Y ahora cualquier pecador que cree tiene acceso a esta justicia. Y entonces, de ser pecadores desobedientes, enemigos de Dios, ahora nos convertimos no solamente en hombres justos, sino en hijos de Dios. Y eso es lo que para Martín Lutero fue maravilloso. Para Martín Lutero saber que la justicia es por gracia, que es una justicia que nos es dada, no que la ganamos, no que la producimos. A él le trajo ese descanso que su alma había estado buscando. Y también a mí. A mi alma me lo trajo. Porque si somos honestos, a veces hacemos mucho por tratar de engañarnos para pensar que somos buenos. Pero nuestros actos nos dicen lo contrario.
nuestros pensamientos nos dicen lo contrario. Y tenemos que reconocer que los hombres no somos buenos por naturaleza. Como dice Romanos 3, no hay ni uno solo que sea bueno. No hay ninguno. Aún dice, todos se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Pero Dios, con su amor, con su misericordia, extendió su poder para que para que su justicia nos fuera contada a nuestra cuenta. Y Cristo pagara la deuda por nuestros pecados. ¿No es maravilloso eso? No responde a las inquietudes de tu corazón de cómo le voy a hacer si no soy perfecto. ¿Sabes? Dios se encargó de eso y lo hizo en Jesucristo. Para que tú y yo, como Pablo, podamos sentir esa deuda para con Dios. Para que nosotros podamos reconocer que nosotros no hay la capacidad de ser justos, de ser santos, pero Dios nos lo ha dado a través de Jesucristo en la cruz. Pablo por eso decía, ¿sabes qué? No me avergüenzo. De hecho, esa es mi gloria. Ese es mi orgullo, el predicar la cruz, que es locura para el hombre natural. Es locura para aquellos que no han conocido a Jesús. Pero para nosotros, los que hemos creído, es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Dios nos ha dado esta buena noticia. La buena noticia tiene una mala noticia, solo no podemos. Pero la buena noticia es que Dios sí, y ya lo hizo en Jesucristo, para todo aquel que cree. Lo único que tenemos que hacer es creer. ¿Qué podemos aplicar para nosotros además de esto? La base de la justicia, de la justificación es el centro del mensaje del Evangelio. De hecho, Pablo de aquí en adelante va a comenzar a mostrar por qué es urgente este mensaje. Y luego nos va a hablar de cómo se ve ese mensaje en alguien que ha creído. Va a pasar la parte práctica. Pero este es el centro del libro. Esto es el Evangelio. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y aquí sí Pablo lo abre más que los gentiles. Dice allí, al judío primeramente y también al griego. Es decir, había estado hablando de griegos y no griegos, de sabios y no sabios, pero ahora dice judíos y gentiles también. Y primeramente los judíos, porque el mensaje, el trato de Dios empezó con el pueblo judío. Y después, por causa de la dureza de los judíos, dice que también pasó a los gentiles. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. Eso es importante. ¿Ok? ¿Qué les parece si oramos? Padre, queremos pedirte el día de hoy que tú trates con nosotros, con este mensaje de tu palabra. Señor, que podamos ver que este es el centro del Evangelio, de las buenas noticias. Y es que como hombres estamos perdidos. No tenemos esperanza en nuestras propias fuerzas. No hay esperanza en nuestra propia capacidad. Señor, pero por tu gracia, tú proveíste un camino, que es el único camino para reconciliarnos contigo. Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesús para que viniera como hombre, se vistiera como siervo y fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, y muriendo como mueren los criminales, nuestros pecados fueron cargados a su cuenta. Él pagó por nuestros delitos, por nuestros pecados. Y su justicia perfecta nos fue cargada a nosotros, Señor. Para que ahora tú nos veas como justos delante de ti. Señor, tenemos acceso a esta gracia por medio de la fe. Y este mensaje no es un mensaje nuevo. Tu palabra nos enseña que tú le prometiste un hijo a Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. A través de las diferentes épocas, tú siempre has tratado con el hombre de la misma manera. Todos aquellos que creen obtienen esa gracia tuya, Señor, esa justificación.
Y te pedimos para que tú nos hagas el día de hoy hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Señor, para que tú toques los corazones de cada uno de los que estamos aquí, particularmente si no hemos experimentado de tu salvación. Señor, no se debe a algo que hacemos, no es porque seamos especiales, no es porque seamos inteligentes o espirituales. Señor, es tu obra, es tu poder el que trae la salvación. Señor, no es en ninguna manera por algo que de pasión, porque es tu idea, es tu iniciativa. Porque incluso, Señor, nosotros jamás pedimos un Salvador, ni siquiera nos importaba, Señor. Pero tú en tu gracia un día tocaste nuestro corazón, escuchamos estas buenas noticias y nos atrajiste a ti, Señor, y creímos para salvación. Y hoy somos parte de tu familia. Señor, y si hay alguien que no lo ha hecho el día de hoy, te pedimos para que lo pueda hacer, que pueda soltar su confianza en sus obras, en sus méritos, en sus buenas intenciones, y pueda abrazar esta buena noticia de que tú moriste en la cruz por sus pecados y que lo único que tiene que hacer es creer, y como dice tu palabra, todo aquel que cree tendrá vida eterna. Señor, y los que ya hemos creído, te pedimos para que cada vez que meditemos en estas buenas noticias, en este evangelio, podamos ser afirmados, Señor, en tu palabra. Que hagamos un examen para asegurarnos, Señor, de que te seguimos amando, de que estamos entusiasmados. No solamente, Señor, queremos ser obedientes, queremos obedecer con gozo. Queremos buscarte, Señor, cada día y emocionarnos con lo que tú estás haciendo en nuestra vida y con lo que tú estás haciendo también a través de nuestra vida. Señor, que podamos vivir esta obediencia a través de la fe o esta fe obediente que cree y obedece, que cree y hace. Señor, llévanos a acercarnos más a ti cada día y a poder disfrutar, Señor, de este privilegio que nos das, de esta relación viva, de esta relación genuina contigo, con el Dios vivo, el Dios verdadero. Te damos muchas gracias, Señor, este día, y te pedimos para que tú toques cada corazón con tu palabra, que tu Espíritu Santo use tu palabra para moldearnos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.